Buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Efesios. Hoy nos toca estudiar el capítulo 2, versículos 1 al 10. Vamos a hablar de esta diferencia que hay entre vivir la vida con conciencia de estar vivos o, lo que puede parecer paradojal, vivir como si estuviéramos muertos. Los invito a leer el texto bíblico en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Lo vamos a leer en la versión NBI, la nueva versión internacional, así es que ustedes lo van a ver en la proyección, en sus pantallas, pero pueden buscarlo también en sus Biblias, por supuesto. Leamos. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Oramos. Señor, ilumina esta reflexión en torno a tu palabra y que el poder de tu Espíritu Santo opere en nosotros para que también seamos transformados en concordancia con lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La carta a los Efesios que venimos estudiando hace algún tiempo ha instalado en el lenguaje y pensamiento cristiano la necesidad de pensar la obra de Cristo de forma tan revolucionaria, de forma tan radical que las metáforas se agotan. Lo que produce Cristo en un individuo no es simplemente un mejoramiento moral, que tarde o temprano igual va a llegar o igual se va a notar. Pero lo que produce Cristo es una transformación tal en su manera de ver la vida que solo puede expresarse en términos de una nueva creación de todas las cosas, una nueva existencia, una nueva manera de ser y estar en el mundo y una nueva manera de participar de los sistemas de vida en que el mundo transcurre. En el texto que acabamos de leer, esto se expresa señalando que quien ha experimentado la acción de Dios en su vida ha vuelto a la vida después de haber estado muerto. Sin embargo, pareciera ser que la nueva vida no siempre acomoda a los que han regresado del estado de muerte y pudiera ser que convenga preguntarse si los que han recibido la nueva vida están tomando con seriedad el compromiso de vivir esta nueva vida a la cual han sido resucitados con la densidad que
corresponde a tal forma de nueva vida. Nuestro texto puede ser segmentado en dos grandes descripciones de la muerte y de la vida respectivamente. En primer lugar, se describe la muerte como una forma de vida que se vive de espaldas a Dios y de espaldas al prójimo. Ustedes pueden encontrar esto en los versículos 1 al 3. Pareciera ser que la epístola considera relevante recordar a los efesios y también a nosotros lo que eran en otro tiempo. Miren el versículo 1. La descripción del estado de muerte seguramente les provocaría a los efesios alguna reacción. Lo que ellos eran les provocaría alguna reacción. En otro tiempo se les dice, ustedes vivían en un estado de muerte. Y el texto describe cómo es ese estado de muerte. Se trata, miren el versículo 2, de una vida, entre comillas, que se vive según el gobierno de las tinieblas, imposibilitados de rebelarse contra ese sistema tenebroso, contra ese mundo sometido al reino de las tinieblas, como si estuviéramos muertos, y como los muertos incapaces de actuar en contra de ese dominio de las tinieblas que nos oprime. No importa cuán justo o injusto nos parezca el sistema, el que está muerto no puede rebelarse contra tal sistema. A los efesios se les recuerda que antes, en otro tiempo, ellos estaban muertos con esa muerte. El versículo 3 lo amplía un poco más. En esta vida de sometimiento a la muerte, cada uno vive en satisfacción de los deseos propios, de la voluntad propia y de los propósitos propios. Para el que vive así, no existe Dios y tampoco existe el prójimo, porque solo existen sus deseos, su voluntad y sus propósitos. Se los recuerda a los efesios, y yo digo que también se nos recuerda a nosotros, que en ese estado de cosas, en ese estado de muerte en el que vivíamos, ellos eran, y también nosotros, acreedores de la ira de Dios. En el segundo segmento, a contar del versículo 4, se nos muestra que frente a la muerte como sometimiento al dominio de las tinieblas y como una vida de espaldas a Dios y de espaldas al prójimo, Dios ofrece la vida, la nueva vida, como apertura a Dios y al prójimo. Entre los versículos 4 al 10 encontramos estas ideas. En el 4 y 5 ya se describe que estando en esa condición de muerte, siendo acreedores de la ira de Dios e incapaces de oponernos, porque estamos muertos, a esta forma de existencia donde no hay espacio para Dios ni hay espacio para el prójimo, porque solo existen nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestro propósito, estando en esa condición, Dios nos dio vida. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál ha sido su motivación? El escritor de la epístola lo describe simplemente señalando que esto ha sido producto de su gracia, la gracia de Dios. Esto significa, en términos muy sencillos, que no hay una explicación racional. Nadie podría decir racionalmente qué motivó a Dios a darnos vida cuando estábamos en este estado de muerte, donde Él no cuenta, el prójimo no cuenta, sino que solo contamos nosotros. Y entonces simplemente se dice que esto ha sido por la gracia de Dios. Un regalo que definitivamente no merecemos. Es posible que los efesios, y esto también nos puede pasar a nosotros,
hayan empezado a pensar que algo merecían de este amor de Dios y por eso entonces se les tiene que recordar lo que aparece en el versículo 8 de nuestro texto, que son salvos por gracia y que ni siquiera la fe que han puesto en Cristo procede de ellos, sino que incluso la fe es un regalo de Dios. Pero lo más relevante, a mi juicio, de este segundo segmento del texto que estamos estudiando es el para qué de este retorno a la vida. El versículo 10 expresa que en esta nueva existencia, en esta nueva manera de ser y estar en el mundo, somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios dispuso de antemano y que debemos poner en práctica. No se tiene una nueva vida para seguir sirviendo nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestros propósitos, sino para caminar haciendo el bien, practicando el bien, porque ahora esto sí es posible, porque ya no estamos muertos, sometidos al dominio de las tinieblas, incapaces de rebelarnos, sino que estamos vivos por la gracia de Dios. Que los vivos asuman. No necesito recordar que hoy, más que antes, se requieren que los resucitados por Cristo hagan el bien. Hay tanto mal, hay tanta desesperanza, hay tantos servidores de sí mismos, tantos que viven de espaldas a Dios y también de espaldas al prójimo, que los que están vivos deben redoblar sus esfuerzos para hacer el bien. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros mismos incapaces de hacer el bien? Incapaces de hacer las buenas obras que se nos proponen por delante y que uno sospecha o intuye que debieran hacerse. Cuidado, el reino de las tinieblas, el dominio de la muerte puede parecer tan grande que resulta desalentador. Uno empieza a tener ganas de rendirse y empieza a tener ganas de aceptar que estamos muertos. Pero nosotros no estamos muertos, estamos vivos. No estamos indefensos frente al reino de las tinieblas. Y esto fue un regalo del Señor con una finalidad, que practiquemos el bien que Dios nos pone por delante. Hoy inician los tiempos conmemorativos de la Semana Santa. El próximo domingo tendremos culto de resurrección. El calendario cristiano recuerda a Jesús entrando a Jerusalén para hacer el bien al mundo entero al enfrentar la muerte. Con su muerte y con su resurrección, el Señor nos dio vida para que nosotros ahora, estando vivos, practiquemos el bien en lo que tenemos por delante. Que los vivos asuman que la vida que nos da Jesús se imponga por sobre el imperio de la muerte y de las tinieblas. Vamos a practicar el bien esta semana, de las formas más creativas que encontremos en nuestros días, de forma virtual o como fuere, porque para eso fuimos también nosotros resucitados, vueltos a la vida estando muertos, y esto simplemente por la gracia del Señor. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos permites reflexionar en torno a lo que la palabra ha conservado para nuestros tiempos. Señor, nos has dado vida estando nosotros muertos, pero se nos impone la necesidad de vivir la vida y de hacer el bien que tenemos por delante de formas, Señor, que a veces incluso nos intimidan.
y es que el reino de las tinieblas, y es que el mal que parece llenarlo todo, se nos presenta como algo tan poderoso y tan grande que no sabemos qué hacer. Señor, ya que tú nos diste esta vida, danos también la fuerza para vivirla. A quienes hoy están desalentados, a quienes están desmotivados, a quienes están con depresiones profundas, a quienes no pueden ver, Señor, que el bien es posible, porque tú das la vida en medio de la muerte, otórganos hoy, Señor, el poder del Espíritu Santo para vivir la resurrección que has ganado para nosotros. Confiamos en ti, Señor, pero solo en ti confiamos y esperamos tu intervención en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en este mundo, Señor, que te pertenece y por el cual tu Hijo Jesucristo caminó hacia Jerusalén y hacia la cruz. Gracias por este tiempo y por darnos vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.